Estamos ahí en el libro de Judas. Y vamos a continuar acerca de este libro de Judas y lo que estamos haciendo los miércoles es tratando de observar los libros más pequeños. Pero Judas es un libro interesante y a medida que he estado estudiando este libro, realmente tiene mucha información importante para nosotros como cristianos. Vamos a recapturar los 4 versículos que observamos la vez pasada. Se trata de Judas y vamos a comenzar a leer del versículo 1. Y dice así, Judas, dice versículo 1, Judas, siervo de ¿quién? De Cristo Jesús. Dice, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esa es la manera que ellos se saludaban en ese entonces. Versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Se acuerdan acerca de contender? Era la palabra usada como luchar, ¿no? Contender por la fe. Y luego versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solamente para recapturar la historia, aquí estamos viendo a Judas haciendo la carta. Ahora, esta carta no era para los no cristianos, sino era para los cristianos. En aquellos entonces la iglesia estaba sufriendo enseñanzas falsas de aquellos maestros falsos y también herejes. Y dice aquí Judas, me gustaría hablarles acerca de la salvación tan simple y tan hermosa que es, pero ¿saben qué? Lamentablemente, en otras palabras, dice, es necesario que yo les hable acerca de estos hombres que realmente están dando enseñanzas falsas y que realmente, como dice en el versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y no solamente eso, pero dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Cristo Jesús. O sea que en aquellos entonces también estaban sufriendo esta ola de enseñanzas erróneas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los gnósticos, aquellos sabios que realmente solamente traían sabiduría humana, pero no era la sabiduría de nuestro Señor Cristo Jesús? Ahora vamos a ver la segunda parte, y esto es, una vez más, el título Contendiendo con la Fe, pero en la segunda parte solamente vamos a observar 3 versículos. Pero estos 3 versículos son bien importantes también. Ahora, antes de seguir, me gustaría que fueran al versículo 21. Y me gustaría que ustedes, si realmente subrayan sus Biblias, subrayen el versículo 21 porque es el versículo importante de todo el capítulo de este libro. Ese es el tema principal de Judas. Esa es la razón que él está escribiendo esta carta. Si realmente quisieras leer solamente un versículo para entender Judas, yo te voy a decir esto, lee solamente el versículo 21. Esto es el tema, eso es lo más importante que Judas quiere para los cristianos. Y vamos a leerlo para poder entender lo que está pasando aquí. Versículo 21 dice así, conservaos en el amor ¿de quién? De Dios. Eso es bien importante. Nosotros debemos ¿de qué? De conservarnos en el amor de Dios. Es bien importante, es vital. Si realmente nosotros no nos conservamos en el amor de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a movernos a otra dirección errónea. Y luego dice, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para vida eterna.
Muy importante, y que no se nos olvide a medida que nosotros estamos atravesando este libro de Judas. Nosotros debemos de ¿qué? De conservarnos en el amor de Dios. Me gusta siempre usar el ejemplo de los condimentos, ¿verdad? Cuando tú compras una lata de chiles, ¿verdad? Chipotle, ¿verdad? Lo que me gusta más. Y tú ves los ingredientes, pero siempre le ponen un ingrediente más para conservar esos chiles chipotles, para que no se echen a perder. De la misma manera, nosotros como cristianos debemos de tener ese ingrediente importante en nuestra vida. ¿Y qué es? ¿El amor de quién? De Dios. Es vital, pero muy importante. Ahora, en la segunda parte, vamos a ver 3 ejemplos que demuestran la certeza del juicio de Dios contra algunos hombres. Estos son 3 ejemplos que nosotros como cristianos podemos movernos en la bendición de Dios. Y vamos a verlos, y es por eso que Judas los escribe. Aquellos que se movieron de las bendiciones de Dios. Ahora vamos a leer el versículo 5 para partir. Y este es el primero, que es el pueblo de Israel. Ese es el primer ejemplo. Y como subtítulo le puse el liberado, ¿verdad? Y vamos a ver de lo que se trata. Primero son los liberados por Dios y no se mantienen en el amor de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 5. Pero quiero recordarte, dice Judas, que a pesar de que sabías en otro tiempo esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, nota ahí, el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, ¿qué pasó? Después destruyó a los que no creyeron. Aquí cuando dice quiero recordarte, Judas sabía que no estaba diciéndoles nada nuevo. Él solamente les estaba recordando. Ya se les había enseñado este ejemplo, pero ¿sabes qué? Ellos necesitaban escucharlo otra vez. Y no solamente eso, pero también aplicarlos en su situación presente por las cosas que estaban sucediendo. Ahora, cuando dice aquí el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, aquí Judas nos recuerda lo que sucedió en Números 14. Dios liberó a quienes, a los israelitas de la esclavitud. Acabamos nosotros de ver lo que es Génesis y Éxodo. Y dice que salieron de Egipto y sin demoras imprevistas llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, a las puertas de ¿qué? De la tierra prometida. ¿Se acuerdan que Dios había prometido esa tierra para el pueblo de Israel? Pero ¿sabes lo que sucedió en Cades Barnea? Que lo vamos a ver más adelante. El pueblo, escucha bien esto, el pueblo se negó a confiar en Dios y entrar en la tierra prometida de Canaán. Nota eso. A pesar de que ellos vieron cómo Dios había sacado al pueblo de Israel a Egipto, aún así ellos se negaron a confiar en Dios. Por lo tanto, casi ninguna de esa generación adulta que salió de Egipto entró en la tierra prometida. Interesante, ¿no lo crees? Realmente fue otra generación. ¿Por qué? Porque esa gente adulta no creyó por la incredulidad. Ahora, Dios hizo para el pueblo de Israel en esta situación. Y después, ¿cómo respondieron a Él? Te voy a decir esto. Dice que ellos experimentaron la liberación milagrosa de Dios en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Esa historia que todos conocemos. Ellos oyeron la misma voz de Dios en el monte Sinaí. Ellos experimentaron eso. También recibieron su cuidado diario a provisión de ¿qué? De maná en el desierto. Sin embargo, ellos
todavía se sumieron ¿en qué? En la incredulidad. Están en la incredulidad. Ahora, podemos tener dudas nosotros como cristianos. Ahora, no es malo, porque esas dudas, una vez estando en la palabra de Dios, se van a enclarecer. Pero lo más duro es la incredulidad. Te niegas a confiar en Dios, a creer en Dios. Y dice que nunca entraron en el lugar de bendición y descanso que Dios tenía para ellos. ¿Y qué pasó? Dice que después que destruyó a los que no creyeron. Aquellos que no creyeron y rechazaron a Dios en ese lugar de Cades Barnea. ¿Y sabes qué? Pagaron un precio muy grande, que simplemente no entrarían en la tierra prometida. ¿Y sabes lo que pasó? Ellos recibieron el juicio de Dios. Fíjate lo que dice Salmos 95. Describe cómo el Señor respondió a ellos. Nota esto. Durante 40 años me disgusté contra esa generación y dije, es un pueblo que se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso es lo que está en Salmos 95, 10 y 11. Muy duro, ¿no? El Señor aquí está hablando. Y también vemos aquí la advertencia a través de Judas, que es clara. El pueblo de Israel partió de Egipto lo suficientemente bien. Tenían muchas bendiciones en el camino, ¿se acuerdan? Dios los protegía. ¿Se acuerdan de la nube que los protegía del sol? El maná y todas las cosas que acabamos de mencionar. Pero ¿sabes qué pasó? No perseveraron. No creyeron a la promesa de protección y del poder de Dios. Ahora, en este ejemplo se nos dan dos lecciones. En primer lugar, nos asegura que los hombres, escucha esto, es bien importante, que causan ciertos problemas, sin duda que serán juzgados, a pesar de que pueden haber empezado bien en su caminar con Dios. Aquí Judas dice, algunos hombres podían haber empezado bien. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado de gente que empieza bien? Pero ¿sabes qué? También lo hicieron los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Dios los destruyó. ¿Por qué? Por su incredulidad. Así es que debemos nosotros tener cuidado. En segundo lugar, también nos advierte que debemos seguir ¿a quién? A Jesús hasta el final. Y nunca estar entre los que no creyeron. La prueba final de nuestro cristianismo es que la resistencia. Algunos comienzan la carrera, pero ¿sabes qué? Nunca la terminan. Esto es una prueba de resistencia. ¿Y cuántos de nosotros hemos corrido un maratón? Quizás nadie, yo quizás tampoco. Pero en un maratón es una prueba de resistencia, ¿verdad? Realmente aquel que corre un maratón y no tiene experiencia, comienza a correr lo más fuerte y se cansa. ¿Y qué pasa? Ya no sigue. Pero nosotros debemos entender esto. Esto es una prueba de resistencia. Por lo tanto, debido a que el pueblo de Dios, que fue liberado por Él, no se mantuvo seguro de su amor y provisión. ¿Y saben qué pasó? Terminaron muriendo en el desierto. Así es que nosotros como cristianos debemos de entender esto. Nosotros hemos sido de la misma manera liberados de Egipto, y en este caso para nosotros hemos sido sacados del mundo
para entrar en las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros comenzamos a recibir lluvias de bendiciones. Pero nosotros debemos también entender cómo el pueblo de Dios, de la misma manera, ellos recibieron esa lluvia de bendiciones y aún así, ¿saben lo que pasó? No creyeron y entonces fueron destruidos. Es por eso que yo puse el liberado, ¿verdad? Nosotros hemos sido liberados y debemos nosotros ¿de qué? De estar en Jesús, de seguir caminando, de resistir, de contender por la fe. Ahora, vamos a ver el segundo ejemplo. Ahora vamos a ver a los ángeles que pecaron. Y eso es como subtítulo el adorador. Y dice así, y esta es la segunda parte, no solo los que han sido liberados por Dios no pueden mantenerse en el amor de Dios, sino también los que son adoradores de Dios, ¿verdad? Nosotros cuando venimos a este lugar, a este centro de adoración, somos ¿qué? Adoradores de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ahora, aquí los ángeles que no guardaron su dominio propio, la carta aquí de Judas es famosa por la crianza de los puntos oscuros o controvertidos, y este es uno de ellos. ¿Y qué quiero decir? Bueno, Judas habla de los ángeles que pecaron. ¿Sabían que habían ángeles que pecaron? Que ahora están encarcelados y en espera de un futuro día de juicio. Ahora, solo tenemos 2 lugares en la Biblia donde se habla de los ángeles pecando. En primer lugar fue que la rebelión original de unos ángeles contra Dios. ¿Se acuerdan de Lucifer? Se dice que fue el líder de todos los adoradores del cielo. El que habla la Biblia y lo llama querubín ungido. Qué titulazo, ¿no? El querubín, ya iba a decir querubina, el querubín ungido, y tú lo puedes observar en Ezequiel 28:14. Se dice que tenía una voz como un órgano de tubos y las manos como panderetas. No solo era un líder de adoración, estaba en plena orquesta hasta el día que dijo, seré como Dios. ¿Y qué pasó? Cayó como coco, ¿verdad? ¿Saben cómo caen los cocos? Bien rápido. No sé si ustedes conocen al grupo de los Beatles, ¿no? Los Beatles, ¿no? Y bien famosos en aquellos entonces. ¿Y qué es lo que pasó con ese grupo? Bueno, hicieron un comentario, ¿verdad? Que eran más famosos que Cristo Jesús. Y se les cayó todo el changarro, ¿verdad? Y vemos ahí el orgullo. Y aquí Lucifer dijo, seré como Dios. ¿Y saben qué pasó? Lanzó una rebelión en la que un tercio de los ángeles lo siguieron. Imagínense. Cantidad de ángeles también. Y es algo increíble. Y aquí observamos que los adoradores de Dios en el cielo se convirtieron en ¿quién? En demonios. En el infierno porque no se mantuvieron, ¿saben en qué? En el amor de Dios. Y esto fue lo grave. Y también pues otras referencias, Isaías 14:12 al 14 y Apocalipsis 12:4. También en segundo lugar, acerca de los ángeles, fue el pecado de los hijos de Dios que se describe en Génesis 6, del 1 al 2. Se dice que este es un pasaje difícil. Aquí en Génesis 6, del 1 al 2,
dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, escucha esto, y les nacieron hijas a ellos, y que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí mismos de todas las que escogieron. Eso es lo que dice ese versículo. Pero aquí donde dice los hijos de Dios, se dice que eran ángeles. Y claro, más adelante puedes ver un debate considerable sobre los hijos de Dios, que son seres angelicales, ¿no? Como acabo de decir. Pero vemos aquí estos dos lugares de estos ángeles que cayeron, ángeles caídos. Y sabes que ellos están reservados en cadenas eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dios juzgó a los ángeles malvados poniéndolos en cadenas eternas, y al parecer algunos ángeles caídos están en esclavitud, mientras que otros se mantienen sin consolidar y activos entre la humanidad, como nosotros los conocemos como demonios. Así es que no solamente aquella persona que ha sido liberada, pero ahora observamos también que aún así el adorador también puede moverse del amor de Dios. Y nosotros debemos también tener cuidado en eso. Y por último, vamos a ver lo que sucedió en esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Y como subtítulo le puse el bendecido, ¿verdad? Tenemos aquella persona, aquel cristiano que fue liberado, también aquel cristiano que es el adorador, pero también el que es bendecido. Y fíjate lo que dice aquí. Judas dice, no solo puede ser liberado, adorado, sino también en la bendición. Versículo 7 dice así, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de manera similar a estos, después de haberse entregado a la inmoralidad sexual y se han ido en pos de carne extraña, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí como dice, como Sodoma y Gomorra. Ahora estas dos ciudades, y también como dice este versículo, las ciudades alrededor de ellas, también sirven como ejemplo de juicio de Dios, de su pecado. La homosexualidad incluyó otros pecados también, pero ¿sabes qué trajo el juicio de Dios? Ahora, algo interesante que vamos a encontrar acerca de lo que es Sodoma y Gomorra es que esas dos ciudades fueron bendecidas y fueron lugares privilegiados. Interesante, ¿no? Eran lugares bendecidos, lugares privilegiados. Ellos fueron situados en una zona bendecida. Y se dice que estos lugares estaban bien regados en todas sus partes. Aún así lo compara como el huerto de Jehová. Fíjate lo que dice Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos. ¿Se acuerdan de Lot? Que fue el sobrino de ¿quién? De Abraham. ¿Se acuerdan que ya tenían esas contiendas entre los siervos? Y Abraham le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que dividirnos. Porque ya nosotros tenemos mucho ganado y tantas cosas y tenemos que separarnos. Y Abraham le dijo, escoge, ¿para dónde te quieres ir? ¿Y saben lo que dijo Lot? Vio todo el lugar verde, ¿verdad? Y dijo, ahí quiero estar yo. Y fíjate lo que dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y dice que toda ella era de riego
como el huerto de Jehová. Cuando hay un lugar de riego, quiere decir que está que verdecito, ¿no? A todos nos gustan los verdes, ¿verdad? Es por eso que venimos a buenos lugares, ¿verdad? Pero Lot, aquí vemos que escogió el lugar de riego como el huerto de Jehová. Y dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Ahora date cuenta en esa bendición, esos buenos lugares, pero lamentablemente se tornan en lugares malvados. Ahora aquí cuando dice, después de haberse entregado a la inmoralidad sexual, dice, y se han ido tras la carne extraña. Aquí Judas se refiere al relato de Génesis 19, donde se describe la conducta homosexual de los varones de ¿quién? De Sodoma. ¿Se acuerdan de esa historia? A tal punto, y notamos esa historia, y si realmente quieres indagar más, regresa a ese capítulo. Pero aún así me asombré la respuesta de Lot cuando le dijo a estas personas en ese lugar en Sodoma y en Gomorra, en Sodoma, perdón, que querían esas dos personas que estaban ahí, pero le dijo, no, ¿sabes qué? Tengo a mis hijas, ¿verdad? Y él estaba ofreciendo a sus hijas en lugar de esos ángeles. Qué tremendo es eso, ¿no? ¿Cómo un padre pudo haber hecho eso? Y a veces digo, ¿cómo Lot pudo haber dicho semejante cosa, no? ¿Por qué lo dijo? Y a veces me doy cuenta y quizás pienso, era un lugar tan depravado que Lot estaba en la misma situación. Y es por eso que a lo mejor, por eso ofreció a sus hijas, tratando de proteger a los ángeles. Pero vemos ahí el lugar de depravación. Ahora, Ezequiel 16:49 nos habla de otros pecados también de Sodoma. No solamente era lo que era la inmoralidad sexual, pero ¿sabes qué? Habían más cosas. Fíjate lo que dice este pasaje, y te lo voy a leer. Dice así, mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Hasta le llama hermana, ¿no? Dice, ella y sus hijas, escucha bien esto, tenían orgullo, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea que eran codillos, ¿no? Imagínate. Realmente era una ciudad perdida. La depravación sexual no fue su único pecado, pero fue sin duda uno de sus pecados, y Judas lo deja claro. Ahora aquí los pecados descritos en el pasaje que mencioné en Ezequiel 16:49 muestran que Sodoma y Gomorra, escucha esto, fueron de hecho las zonas prósperas, áreas bendecidas. Pero ¿sabes qué? A pesar de su gran bendición de Dios y su prosperidad material, pecaron y fueron juzgados. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, aquí dice que sufriendo la venganza del fuego eterno. Regresando al Génesis 19, Sodoma y Gomorra fueron destruidas ¿con qué? Con fuego del cielo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso no fue su final del juicio por fuego. Mucho peor lo que pasó en Génesis 19. Sufrieron el castigo del fuego eterno. Solamente estaban calentando, ¿verdad? Eso es lo más triste, el castigo del fuego eterno. Ahora,
aquí se nos dan también dos lecciones. La primera lección nos asegura que los hombres que causan ciertos problemas serán juzgados, no importa lo mucho que habían sido bendecidos en el pasado. Al igual que Sodoma y Gomorra fueron una vez maravillosos, fueron bendecidos, pero ¿sabes qué? Finalmente sufrieron la venganza del fuego eterno. Así también será con estos ciertos hombres. Y también se nos advierte, como segundo lugar, que debemos nosotros seguir caminando en Cristo Jesús. Las bendiciones del pasado no garantizan un estado espiritual en el futuro. Una vez más, esto es importante. Si las bendiciones del pasado no garantizan un estado espiritual en el futuro, entonces tampoco lo hacen la nuestra. Así es que, hermanos, estos tres ejemplos son bien importantes. Podemos nosotros decir como cristianos, he sido liberado. Dios me ha sacado del mundo, pero nosotros debemos de no movernos del amor de Dios, porque podemos fallar. Podemos decir, nosotros somos los mejores adoradores, ¿verdad? Y viene ese orgullo en nosotros y podemos también caer, como los ángeles también cayeron. Y por último, podemos nosotros ver las bendiciones de Dios, así como estas dos ciudades. Dicen, wow, yo estoy en este país, soy una persona bendecida, ¿verdad? Así como otras personas anhelan estar aquí en este país. Apenas estamos viendo las noticias de los problemas que están habiendo en las fronteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren estar aquí en este país. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos de tener también cuidado. De no poder decir, bueno, yo soy bendecido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos también movernos del amor de Dios y fallar. Así es que es hermoso como Judas escribe esta carta, tomando esas áreas que a veces nosotros como cristianos no observamos. Pero lo más importante y el anhelo de Judas para nosotros como cristianos es de que nosotros podamos ¿qué? Conservarnos ¿en dónde? En el amor de Dios. Y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Cristo Jesús para vida eterna. Y no se trata de que vamos a ganar puntos, ¿verdad? A realmente hacer algo para que nosotros podamos recibir el amor de Dios. No. El amor de Dios es que incondicional. Dios nos ama. Y punto. Nosotros no necesitamos hacer algo al respecto. Dios nos ama y Él siempre nos va a amar. No es como cuando nosotros hacemos la lista a Santa Claus, ¿verdad? Bueno, si te portas bien, entonces te voy a dar algo. Dios siempre tiene esa lluvia de bendiciones en nuestra vida. Ahora nosotros que estamos como cristianos. Y siempre las va a tener abiertas, a pesar de que nosotros fallemos. No se trata de que, falló, voy a tener que cerrar aquí la ventana de las bendiciones porque acaba de fallar. No, no se trata de eso. Nosotros siempre tenemos esas bendiciones de Dios, constantes. Lo que nosotros debemos solamente hacer es mantenernos en el amor de Dios. Así como Judas, así como nosotros vamos a ver otros ejemplos más adelante. Versículo 21 es vital. Conservémonos en el amor de Dios.
Eso realmente es la carta en sí. Y que nosotros podamos mantenernos ahí, conservados en el amor de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por estos 3 versículos, Señor, que nos dan estos 3 ejemplos de aquel cristiano, Padre, que puede moverse, Señor. Pero, Padre, nosotros queremos estar contigo, queremos estar conservados en tu amor, Señor. Y, Padre, hemos observado esas áreas también de nuestras vidas que quizás estamos ahí, pero, Padre, nosotros no queremos cerrar, sino que queremos mantenernos listos, Señor, y resistiendo, Señor, todas las cosas y manteniéndonos en ti, Señor. Padre, que como cristianos, estos 3 ejemplos podamos reflexionar en nuestras vidas, Señor. Y si hay algún área de nuestra vida que hemos fallado, que nos hemos movido, Señor, de tu amor, Padre, queremos regresar, Señor. Queremos estar contigo, Padre. Y sabemos que tú siempre estás constantemente bendiciéndonos, Padre, en todo momento. A pesar de nuestras fallas, Señor, a pesar de que nosotros hagamos, Padre, cosas que no están bien delante de ti, Señor. Pero, Padre, queremos aún así movernos, Padre, cerca de ti, Padre. Guíanos ante todo, Señor, y Padre, que el hecho de poder salir de este lugar, Señor, que podamos nosotros aún así mantenernos en tu amor, Señor. Gracias, Padre, por estos ejemplos y, Padre, gracias también, Señor, porque hemos analizado nuestra vida, Señor, y hemos sido exhortados, Padre, hemos sido movidos a regresar, Padre, a tu amor, Señor, y estar ahí siempre, Padre. Guíanos ante todo, Señor, y te pido también por esta iglesia, que nosotros también como iglesia podamos conservarnos en tu amor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.